Vamos a discutir brevemente el método del factor integrante. Este método es útil cuando no podemos usar el de separación de variables. Habíamos visto en videos anteriores que cuando tenemos una ecuación diferencial que se ve de esta manera, podemos usar el método de separación de variables. Pero, ¿qué pasa si tenemos una ecuación que se ve así? En vez de tener las funciones multiplicadas, las tiene sumadas. Pues ya no podemos usar ese método y tenemos que usar otros, y en particular está el método del factor integrante. Primero vamos a explicar cómo se escribe esto de la manera más general. Una ecuación lineal de manera muy general se escribe de esta manera. Primero una función que depende de x por dy en dx más otra función diferente que también depende de x por y igual a g por x, g de x. Esto es la misma ecuación, pero de manera más general. Para empezar a resolverla, vamos a dividir entre la función a1 y el primer término quedaría como dy en dx. El segundo término es a0 entre a1. Las dos son funciones de x, así que al final me queda otra función de x que es p por y igual a g entre a. Estas dos son funciones de x también, entonces al final me va a dar otra función de x que voy a llamar f. A esta se le llama la forma estándar. Ahora, para empezar a resolver esta ecuación en su forma estándar, vamos a reconocer que esto más o menos se parece a la derivada de un producto. Todavía no es igual, pero la derivada de un producto, si recordamos, es la primera función por la derivada de la segunda más la derivada de la primera función multiplicado por la segunda. Aquí tenemos algo que más o menos se parece, pero si pudiéramos lograr que sea igual a esto, pues sería muy fácil resolver, porque al momento de integrar, ¿no? Si integro todo esto respecto de x, integro esto también, pues de este lado la integral y la derivada se cancelan y nada más nos queda a por b. Entonces ya podríamos, por ejemplo, de aquí despejar la y. Para lograr que esto del lado izquierdo se parezca a esto, es que vamos a utilizar el factor integrante, una función que se llama mu de x y que nos va a ayudar a integrar de esta manera. Esta función la vamos a armar de manera que, este es un símbolo matemático que significa tal que, queremos que nuestra función sea tal que cumpla lo siguiente, que la derivada de mu respecto de x sea igual a mu por p. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, supongamos que multiplicamos toda nuestra ecuación diferencial por esta función mu. Multiplicamos de ambos lados. ¿Qué vamos a tener? Mu por dy en dx más mu por p por y igual a mu por f. Pero nosotros armamos nuestra función mu de manera que mu por p sea igual a d mu en dx. Lo que queremos es llegar a algo así. Entonces sustituimos mu por p por esta d mu en dx y vamos a tener mu por dy en dx más d mu en dx por y igual a mu por f. Y como vemos, hemos logrado que esto se vea como la derivada de un producto. Esto es lo mismo que si hubiéramos derivado el producto de mu por y. Tendríamos esto de aquí. Entonces vamos a sustituirlo para que sea más fácil integrar. Si en vez de poner esto pongo la derivada respecto de x de mu por y del otro lado lo dejo igual, mu por f, ahora sí puedo integrar. Integro respecto de x de un lado, integro respecto de x del otro lado, y del lado izquierdo la derivada y la integral se cancelan y nada más me queda mu por y. Del lado derecho sí voy a tener una integral de mu por f que después se puede hacer. Aquí también voy a tener una constante de integración al momento de haber hecho esta integral. Finalmente, resolvemos la ecuación diferencial cuando sabemos cuánto vale la y. Entonces paso el mu para el otro lado y me queda el primer término como 1 sobre mu por esta integral. Y el segundo término va a ser la constante de integración sobre mu. Ahora, si pudiéramos encontrar la mu, pues ya la sustituimos aquí y sabemos cuánto vale la y. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Recordamos que la condición que le dijimos a la mu es que queríamos que la d mu en dx fuera igual a mu por p, pero esta es una ecuación que se puede resolver con separación de variables. Tengo d mu en dx es igual a mu por p, que es una función de x. Entonces podemos poner todo lo que depende de mu de un lado
y todo lo que depende de P del otro lado y resolverlo como ya sabemos, ¿no? Integro de ambos lados, voy a tener de un lado logaritmo del valor absoluto de mu, del otro lado voy a tener esta integral, pero se supone que conozco la función P porque estaba en la ecuación original, más una constante de integración. Para despejar la mu, pues aplico exponencial a todo, a los ambos lados, y entonces voy a tener del lado izquierdo que la mu es igual a la exponencial de esto por e a la c1, pero aquí también puedo simplemente llamar a esto, a esta constante c2 por e a la misma integral, y bueno, voy a tener una familia de soluciones, pero todas van a ser equivalentes y todas me funcionan igual, así que para simplificar la expresión voy a asignarle yo el valor de 1 a esto, y entonces ya puedo decir que la mu es igual a esta exponencial de la integral de p de x dx. Y si volvemos a usar la expresión que teníamos de la y, la voy a volver a poner aquí, pues ahora ya podemos sustituir la expresión que encontramos para la mu. En ese caso tendríamos finalmente que mi y, que depende de x, es 1 sobre la mu, pero la mu es esta exponencial, entonces 1 sobre esta exponencial se puede poner como la exponencial a la menos el exponente. Y luego la integral de mu, que vale esto, lo sustituimos por la función f que también conocemos porque estaba en la ecuación original. Y luego más, ahora c1, que es la constante de integración, multiplicado por 1 sobre mu. Esto lo podemos poner como c1 por e a la menos la integral de p de x dx. Y bueno, la idea no es memorizarse esta fórmula, sino más bien entender cuál fue el procedimiento y que lo más importante de este truco del factor integrante pues era lograr que en nuestra ecuación estándar que tenemos acá pudiéramos expresar esto como un producto, una derivada de un producto. Ese es un truco que se utiliza en distintas ramas de la física y de las matemáticas, así que es bueno tenerlo presente.